bienvenida a nuestro grupo de conexión. Nos sentimos muy contentos, de verdad, de poder llevar a cabo los grupos de conexión en línea. Este es su hogar y yo espero que en su hogar también usted esté contento recibiendo este estudio. Nada nos va a detener, nada va a limitar el reino. Este es un tiempo maravilloso en el cual, unánimes en los hogares, nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con la misma palabra, para adorar a nuestro Dios, para escuchar su voz a través de su palabra, para que traiga consuelo, para que traiga esperanza, para que levante nuestra fe. Un pueblo fortalecido por el único Dios que nos ama. Así es que vamos todos unánimes, vamos a alabar a Dios. En este momento vamos a orar y alabar a Dios. Ponga este tiempo en las manos de Dios. Confíe en el Señor. Oremos unánimes, por favor. Incline su rostro. Amado Dios, gracias te damos porque en esta noche podemos juntos como iglesia, Señor, y templo de tu Espíritu Santo, Señor, unidos a adorarte y bendecirte. Gracias por los grupos de conexión. Gracias por cada hogar que ahorita está teniendo, Señor, esta recepción y se está llevando a cabo este grupo, mi Dios. Bendecimos, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, que está tomando este grupo. Y, Señor, oramos también para que tú añadas a todos los que han de ser salvos a cada familia. Y que tu reino se establezca, Señor, en nuestro hogar. Tu palabra fluya con poder, Señor. Tu palabra cumple el propósito porque nunca regresa vacía. Cumple tu buena voluntad en nosotros, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos. Y bendecimos cada anfitrión y cada familia que tiene sus puertas abiertas a tu palabra, Señor, a tu presencia. Gracias, mi Dios. Ahora queremos exaltarte, darte la gloria, darte la honra y darte toda adoración, porque tú eres digno y porque, Señor, eres nuestro Dios y Padre eterno. Recibe la gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a adorar juntos. Adoramos, Jesús, y reconocemos que no hay nadie como tú. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo eres Rey. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria
es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios, Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias porque nos podemos acercar a ti, Dios, en adoración. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque a través de tu sacrificio podemos entrar a la presencia de nuestro Dios y Padre eterno. Gracias. Bendice estas reuniones, Dios, con tu palabra y con tu presencia. En tus manos encomendamos esta reunión. Amado Espíritu Santo, dirige todo lo que hagamos y háblanos. Habla nuestro corazón. Redarbúyenos, pero también trae consuelo y paz a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Sea bienvenido y vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Nuestro pastor nos lo va a compartir. Muy bien, le invito a que usted prepare su Biblia, un cuaderno y tenga con qué anotar, porque esto se va a poner muy interesante. Muy bien, recuerde que estaremos transmitiendo el estudio de los grupos en casa, grupos de conexión, así es que esté atento todos los jueves 7:30 de la noche y esperamos que estos estudios sean de gran bendición para su vida. Así es que vamos a dar inicio y le invito a que usted escudriñe la escritura y vamos a buscar en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el verso número 1, y vamos a estar estudiando un poco acerca de lo que Dios hizo en favor de su pueblo, y específicamente lo que Dios hizo en el pueblo, ¿verdad? En ese tiempo gobernaba y que era el rey Josafat. Así es que el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1, cito de la siguiente manera, porque así lo dice la Escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Verso 3: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Qué se hace cuando las noticias no son buenas? Esta es una buena pregunta que hoy en día muchos nos hacemos, incluyéndonos aquellos que conocemos un poco la palabra de Dios. Bueno, podemos ver en el contexto que el pueblo de Dios estaba siendo amenazado por el enemigo. Y si usted puede notar, hoy en día muchos países, incluyendo el nuestro, ¿verdad?, están siendo amenazados por una pandemia, por un virus. Así es que es importante que notemos cuánta similitud hay en esta palabra con lo que ahora nosotros podemos estar experimentando y viviendo dentro de nuestras casas y también dentro de nuestras familias. El pueblo de Dios estaba siendo amenazado por un enemigo.
Las noticias sin duda no eran buenas y el panorama no era muy alentador para Josafat, rey de Judá. Pero notemos algo, él sabía que Dios podría hacer algo a favor del pueblo. Y él lo sabía porque había una convicción en su corazón. Así que cada uno de nosotros podemos saber que cuando clamamos a Dios, como dice la Escritura, podemos obtener respuesta, ¿verdad?, de ese Dios poderoso y maravilloso que tiene cuidado de sus hijos. Sí, es cierto que debemos cuidar el aspecto que nos marca la autoridad en cuanto a los protocolos que nosotros debemos de seguir. Pero también es necesario atender al protocolo que establece la palabra de Dios, de ese Padre amoroso, de ese Dios bueno que tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Y entendemos por la palabra que como hijos tenemos propósitos. Su palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal, porque tiene un futuro y una esperanza. Y seguramente esos planes se cumplirán a pesar de los tiempos difíciles por los cuales nosotros pudiéramos estar pasando. Esa es la convicción que tenemos por medio de su palabra y que nos da el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de justicia, de pecado y de juicio y de la identidad que nosotros tenemos porque hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Así es que en un capítulo anterior, capítulo 19 del segundo libro de Crónicas, en el verso 3, dice de la siguiente manera: pero si han hallado en ti buenas cosas. Recuerde que Josafat también estaba siendo, ¿verdad?, observado por Dios, y él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y Dios está diciendo, aun cuando posiblemente había una sentencia en contra del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, dice la palabra: por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Cuando el pueblo, cuando el rey, cuando el sacerdote, cuando las familias establecen el propósito de buscar a Dios con todo su corazón, el corazón de Dios se vuelve al pueblo en favor, en amor y en misericordia. En estos tiempos en los que hay temor por cómo se han visto, ¿verdad?, las cosas en los países alrededor del mundo, por las consecuencias causadas por el COVID-19, resultado de ello, y hemos podido ver y observar en las noticias, escuchar que hay muerte, ¿verdad? Hay personas que han perdido la vida, hay personas que han perdido los empleos, que la economía se ha venido, ¿verdad?, desplomando, que hay incertidumbre y por supuesto hay temor, y esto solo son algunos de los casos que nosotros hemos venido escuchando. Y así como en los tiempos de Josafat, hoy sucede también. Pero aprendamos algo de este rey que se dispuso a buscar a Dios porque sabía que solo Dios podría librarle de sus enemigos. Y yo le quiero decir en esta noche que Dios es el único que nos puede librar de estos momentos de crisis, de estos tiempos de temor. Porque sabe una cosa, la gente tiene temor. Aún los hijos de Dios tienen temor por lo que ha de venir, porque hay incertidumbre. Pero si seguimos obedeciendo la palabra de Dios y confiamos en ese Dios que tiene cuidado y control de todas las cosas y que aún Él permite que pasen todas estas cosas para que volteemos a verlo a Él. Pero mire lo que dice en una oración Josafat. Acompáñenme ahí mismo al capítulo 20 en el verso número 9. Este hombre sabía ciertamente el poder, el amor y la misericordia de ese Dios maravilloso en el cual él había confiado. Dice la Escritura de la siguiente manera en esta oración que hizo Josafat a Dios. Quiero citar hasta el verso 9 donde dice: si mal viniere sobre nosotros, y le repito, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa
y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Amada familia de la fe, quiero decirle que esta es una palabra de ánimo, de aliento y de esperanza. Porque Dios escucha. Dios no es sordo. Dios está escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, todas estas oraciones que nosotros levantamos todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Estas oraciones, de alguna manera, ¿verdad?, confiadas, oraciones tal vez también desesperadas, porque necesitamos, ¿verdad?, ciertamente cada día sentir el abrazo amoroso del Padre que nos dice: no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. Y esta palabra, ¿verdad?, nos ayuda, porque tenemos un Dios que tiene cuidado. ¿Saben? Dios no ha cerrado sus ojos al acontecer de lo que mundialmente está sucediendo. Dice la palabra que a causa de nuestras tribulaciones clamamos a Él, Él nos oye y Él nos salva. Y esa es la esperanza que tenemos, que prontamente veremos que esto pasará, y únicamente lo que estamos viviendo hoy en día será parte del testimonio del poder glorioso de ese Padre grande y poderoso que usted y yo tenemos. Tú nos oirás y nos salvarás. Qué buena oportunidad tenemos para disponer nuestros corazones hoy en día para buscar a Dios de una manera aún más intencional. Y sabe una cosa, que sean halladas en nosotros las buenas cosas que fueron halladas en este hombre, en este rey Josafat, que le llevaron a tener el favor de Dios y a gozar de la misericordia de Dios. Esas cosas que caracterizan a un buen cristiano, que yo le quiero recordar, pero que usted sabe que sucede y que deben de estar en nosotros. ¿Cuáles cosas caracterizan a un buen cristiano? Por ejemplo, el amar, el perdonar, el servir y también el dar. Todas estas cosas mediante la fe que se desarrollan como parte del carácter de Cristo en nuestras vidas y que deben de ser evidentes no solo al mundo exterior, sino al mundo interior. Y hablando del mundo interior, me refiero a la familia que usted y yo tenemos la bendición de tener, de conformar. Si usted tiene un esposo, tiene una esposa, o si tiene a sus hijos, y los hijos tienen a sus padres, todas estas cosas son las que nosotros podemos poner en práctica: amar, perdonar, servir y dar. Porque pudiéramos preocuparnos, mencionamos el domingo, pudiéramos preocuparnos por lavar las manos, pero de nada nos sirve lavar las manos si no lavamos el corazón. De nada nos sirve aislarnos y apartarnos si no nos apartamos de lo que nos lleva a pecar y a estar en una condición que no le agrada totalmente ni nada a Dios. ¿De qué nos serviría cubrir las bocas con un cubrebocas si nuestras palabras son las que salen y que no son las que corresponden a un hijo de Dios? Así es que iglesia, amados, familia de la fe, usted y yo tenemos la maravillosa oportunidad de estar en casa y de poder desarrollar el carácter piadoso de Jesús a través de las relaciones que podemos tener entre nosotros mismos como familia. Y sabe, no es que nosotros aparentemos algo, o aparentemos ser algo, o aparentemos disponer de algo. Esto es algo como la esencia de nuestra propia vida. Ser cristianos no es nada más una palabra, o un tema de moda, o un tema de boga. No, ser cristianos es un estilo de vida que usted y yo debiéramos de esforzarnos para poner en práctica. ¿Dónde? En el interior, para empezar de nuestro hogar, donde es ahora que pasamos más del tiempo de nuestro día. Así es que la comunión que podemos tener entre nosotros es la misma que nosotros debemos experimentar tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Volviendo al tema del rey Josafat, en el verso 3 del capítulo 20 dice, entonces él tuvo temor. Hoy en día hay temor alrededor del mundo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Me llama la atención, en primer lugar, que Josafat era un hombre de carne y hueso como usted y como yo, y que tenía sentimientos como el temor y lo pudo experimentar, pero el temor le llevó a algo a él. El temor le llevó a buscar a Dios. Y buscar a Dios es reconocer que yo no soy Dios y que yo no tengo control de las cosas, y que como yo no tengo control, las cosas a veces me pueden gobernar a mí y no dejar que Dios me gobierne. Así es que dice que él volvió su rostro para consultar a su Dios, consultar a Jehová. Y dice la palabra, en segundo lugar, que pregonó ayuno a toda Judá. Yo le animo a usted, como familia de la fe, como la iglesia de Jesucristo establecida en esta nación y en todo el mundo, que oremos, pero también que ayunemos. Es necesario que como parte de la disciplina espiritual que un cristiano deba tener, es también el establecer el ayuno. Es una buena oportunidad para ver cómo Dios nos sensibiliza en estos tiempos para tener un encuentro personal al interior de nuestros hogares, porque Él seguro estoy que Él así lo desea. Quiero decirle que el temor puede causar dos efectos en las personas. El primero de ellos es apartarse de Dios por la confusión y la parálisis en cuanto a la fe, y de que podamos creer que cualquiera que sea la situación, Él nos ayudará a salir adelante. Y saldremos adelante de esta situación, no por nuestros propios méritos, sino por la ayuda de Dios. ¿Y por qué puedo mencionar de la confusión? Recuerde que cuando los discípulos de Jesús estaban en la barca y Jesús venía caminando sobre el agua y ellos estaban en medio de esa gran tormenta, ellos no pudieron ver a Jesús y pensaron que era un fantasma por el temor que tenían. Y sabe una cosa, nosotros también podemos caer en confusión en cuanto a la fe y tener dudas. Así es que las tormentas son oportunidades para ver a Jesús caminar sobre el agua. Y en este tiempo es una oportunidad para ver a Jesús caminando sobre las circunstancias que están aquejando a nuestro país y a todos los países del mundo. En segundo lugar, el temor, ¿verdad?, después de humillarnos, nos lleva a acercarnos a Dios, entendiendo que podemos descansar a Él. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados, trabajados, y yo añadiría, temerosos. Y Él dice, y yo los haré descansar. ¿Sabe una cosa? Él es nuestro refugio, Él es nuestro descanso. Hoy en día nuestros hogares se convierten en refugio, que se refugian a su vez en Jesús. Él tiene el poder para guardarnos y ayudarnos. Y es justamente lo que hace con aquellos que se acercan toda vez que reconocen que Él es el único que ejerce poder y autoridad para su pueblo y para sus hijos. Familia de la fe, es tiempo de buscar a Dios de una manera todavía más intensa como familias. Tal vez algunos no hemos comprendido lo importante que es reunirnos en los hogares para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. No hemos entendido la importancia de reunirnos para aprender quién es nuestro Dios. Hacer iglesia en casa nos convoca tanto a esposos, esposas, padres e hijos, cualquiera que sea el caso, a reunirnos con un propósito muy importante. Con respecto al acontecer del mundo, y no solo por la
situación de la salud que estamos viviendo hoy en día, sino toda la problemática que se suscita por la cuestión del pecado, por el apartarse de Dios, por caminar lejos de Dios. Es necesario que después de esto sigamos reuniéndonos como familia y como familias para honrar, para adorar, para orar, para servir, para ayunar y para conocer al Dios de la Biblia, al Dios poderoso, a ese Dios que es presente y no ausente, que es presente y no histórico. Así es que es importante que usted y yo no tomemos a la ligera lo que estamos viviendo. Esta es una buena oportunidad para reunirnos con toda la fe, con toda la disposición de encontrarnos con ese Dios amoroso, misericordioso y poderoso que nos quiere ayudar a salir adelante en esto que estamos viviendo. Quiero continuar con lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahora en el verso número 13. Dice la palabra de Dios: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Y todo Judá. Y eso es lo que debemos de hacer las familias. Todos levantarnos y ponernos de pie. Como buenos hijos de Dios. Como buenos hermanos de la fe. No quedarnos quietos. Mi esposa decía algo muy importante al inicio. La iglesia no puede parar. La iglesia no debe parar, aún a pesar de cualesquiera que fueran las circunstancias. La iglesia se tiene que poner de pie. Usted y yo debemos ponernos de pie. No podemos dejar que el enemigo, a través de la circunstancia, venga y apague el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cuando nos debemos de levantar aún con más intensidad, con más fe, con más entusiasmo, con más pasión por las cosas de Dios. Dice la palabra que ellos se pusieron de pie delante de Jehová, y escuche esto, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Habla de la familia. Usted y yo debemos levantarnos con nuestra familia. Perdóneme si le digo esto. Tal vez usted pudiera pensar que esta reunión es importante, pero tal vez sus hijos están en un lugar jugando, tal vez viendo el televisor. Y yo le digo algo, usted debe enseñarlos a que como familia oren, adoren, ayunen y busquen a Dios. Dice la palabra que se levantó todo el pueblo, todas las familias. Y qué bueno que usted y yo tenemos esta reunión ahora en casa, en nuestro grupo de conexión. Porque nuestras familias, y yo le digo algo, yo le doy gracias a Dios porque nuestra familia está aquí. Y sabe, cuando nosotros conocimos a Dios como familia, y las hijas eran pequeñas, hace un poco más de 20 los grupos en casa, era la familia como parte integral del propósito que Dios tenía en la sanidad, en la salvación y en la restauración que Dios hizo con nosotros. Por eso es que para esta familia es emocionante hacer esto, porque de esta manera Dios inició un proceso de sanidad y de restauración. No tenga en poco lo que Dios puede hacer a través de lo que usted puede experimentar cuando se reúna con toda su familia. Y la palabra de Dios nos dice que ellos estaban con sus niños, mujeres y sus hijos. Y estaba ahí también Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y esto es maravilloso. Se me quebranta el corazón. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las reuniones donde usted pone a Dios y Él está presente, el Espíritu Santo está en ese lugar. Esto es maravilloso. Dice la palabra, y vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión.
Y sabe una cosa, seguro estoy que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en medio de su hogar, está en medio de su familia. Y dijo, verso 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Lo que usted y yo estamos viviendo, lo que pensamos que podemos pelear en cuanto a la fe, en cuanto a la disposición, yo quiero decirle algo, solo es la preparación para cederle lugar al único que puede vencer por nosotros y que es nuestro Dios vencedor. Dice la palabra, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Vamos a vencer con Dios. Iglesia, te animo a que perseveres, porque vamos a ver la victoria en el nombre de Jesús. Los hombres, mujeres e hijos se habían reunido con un solo propósito, buscar a Dios. Y es lo mismo que hacemos usted y yo en estos momentos. Y que debemos seguir haciendo, aun cuando todo esto llegue a pasar. Y eso también lo vemos en la referencia que nos cita la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 46, de lo que hacía la iglesia también del primer siglo. Y si usted me permite citar este pasaje, Hechos capítulo 2, en el verso 46, dice de la siguiente manera, y perseverando unánimes, perseverando, yo le animo iglesia, yo le animo familia de la fe, a que persevere, a que no desista, a que no tire la toalla. Dice la Escritura, y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde creen? En las casas. En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra vez la palabra humildad. Para acercarse a Dios hay que acercarse con un corazón humilde. Con sencillez de corazón. Esa es una característica de la iglesia hoy en día. Como era una característica también de los hijos de Dios, que podían acercarse a ese Dios poderoso, pero tenían que hacerlo con sencillez de corazón. Finalmente, quiero decirle que ellos, la iglesia del primer siglo, los discípulos de Jesús, pero también Josafat y el pueblo de Dios experimentaron el amor y la misericordia de Dios. Y una cosa más, la victoria sobre sus enemigos. En el capítulo 20, verso 17 del segundo libro de Crónicas, si volvemos a este pasaje, dice la palabra, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y sabe, hoy en día las circunstancias, hoy en día los protocolos de salud y de seguridad nos han mandado a casa a estar quietos. Yo no sé si usted sea alguien que todo el día por sus actividades y su trabajo va para arriba, para abajo, de aquí para allá, pero hay momentos en los cuales Dios nos pone en quietud. Y cuando nos pone en quietud, lo hace con un propósito. Es para encontrarnos con Él. Dice la palabra, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las circunstancias, usted y yo podemos hacer estas cosas. Postrarnos delante de Dios,
humillarnos delante de Dios, reconocer quién es nuestro Dios y adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios. Esta es una buena oportunidad para crecer en nuestra vida espiritual. Finalmente, recuerde que la iglesia no para. La iglesia no debe parar por ninguna que sea la circunstancia. Quizás algunos jamás nos imaginamos que a través de estos medios tendríamos que compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de ánimo. Y quizás los recursos para algunos estén limitados, pero para otros serán las herramientas necesarias a través de las cuales podremos transmitir lo que la fe ha hecho en cada uno de nosotros como familia. Debemos seguir adelante, perseverando aun cuando las noticias que vinieren no fueran agradables. Pero usted y yo debemos saber una cosa, que en medio de estas noticias, aunque no sean agradables, tenemos un Dios que es grande. Y usted puede repetir en su corazón todas las veces que lo desee: yo tengo un Dios grande. Tengo un Dios que nos ama. Tengo un Dios que es fuerte. Y que en ese Dios podemos nosotros confiar. Así es que en esta noche, iglesia, le animamos a perseverar. Tal vez usted pueda seguir meditando en este pasaje de la Escritura del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el principio hasta el final. Y usted va a poder ver y va a poder experimentar también, porque eso es lo que nos hace la fe, nos lleva a experimentar el amor y la compasión de ese Dios maravilloso y poderoso que usted y yo tenemos. Le animo, reúna a su familia, ore con su familia, medite la Escritura con su familia, disfrute el tiempo que pasa con su familia. Posiblemente algunos no han tenido esta oportunidad porque pasan mucho tiempo en el trabajo, porque eso les requiere la actividad. Pero hoy, como dice la palabra, es momento de estar quietos. Es momento de estar quietos y de ver la salvación que viene a través de nuestro Señor y Dios. Así es que, iglesia, este es nuestro estudio de esta noche. No tenga temor, más bien tenga fe, tenga confianza, porque ese Dios no le ha dejado, no le dejará, ni tampoco le desamparará. Que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios y le invito a que haga una oración con nosotros. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por esta palabra de ánimo y de aliento. Porque podemos ver, Señor, que aun cuando las noticias no eran alentadoras, ellos pudieron hacer algo. Se reunieron, Señor, ayunaron, oraron, adoraron y vieron cómo tú, Señor, le rescatabas y derrotabas a sus enemigos. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que las familias de la fe, para que las familias que están mirando, Señor, esta transmisión, puedan ser fortalecidos, puedan ser animados y puedan ser levantados.
Y aún en medio, Señor, de la quietud, ellos puedan estar en paz y estar confiando de que lo mejor vendrá. Porque siempre lo que viene de ti, Señor, es mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que tu bendición, que tu protección y que tu provisión sea sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Y que nuestra nación, Padre, y las naciones del mundo puedan voltear su mirada a ti y encontrar en ti la esperanza, la fe y la confianza que les llevará a creer y a vivir en paz en medio de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Bye, familia. Bye. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera Les que amamos. estén. Estamos orando por ustedes.